Pulso económico, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal ha ido al IBEX 35 y en positivo 0,62% arriba. Una buena noticia, el índice general recupera los 10.000 puntos, en concreto 10.003, con algunos valores que hoy avanzan muchas posiciones. Es el caso de Unicaja, la que más sube, 6,80 en una especie de... Bueno, ecuación imposible, porque ha presentado unos resultados, pinchaban en el último trimestre, pero el mercado lo premia por un anuncio de dividendos, más o menos. Luego se lo contamos con más detalle. Acerinox 4,93 arriba, AENA 3,58 arriba y en el lado donde predominan las ventas, el rojo. Solaria, la que más, 2,61 abajo, Iberdrola, que no acostumbra a estar en estos pagos, pero ahí está, 1,95 abajo y en último lugar, de los tres que más pierden, Acciona Energía, 1,52 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que trataremos en nuestra tertulia de análisis económico con los mejores especialistas para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia tenemos que hablar de la subasta del Tesoro, porque ha habido un cambio sustantivo. Las letras, que llevan 3 meses de descensos en cuanto a sus rentabilidades, hoy han vuelto a coger carrerilla. Las letras a 6 y 12 meses por primera vez repuntan. Y hay una cosa también significativa que les pasa a todas las empresas eléctricas, a las grandes, Iberdrola, Endesa, pero también a Naturgy, EDP, todas detectan lo mismo. Una caída sistemática de la demanda de electricidad, un fenómeno nuevo que habrá que analizar convenientemente. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos viendo, aunque sea a grandes rasgos, qué ha pasado hoy. Hoy se buscaba el rebote, lo entiendo. Santander ha despejado sus dudas, pero bueno, algunos no esperábamos que llegáramos tan fácilmente de nuevo a los 10.000 puntos. Sí, la verdad que ha sido una jornada sin grandes referencias. Es verdad que ha empezado impulsada por las fuertes subidas en Asia, sobre todo en China, después de que el gobierno sugiriera que va a hacer algo más por tratar de estabilizar sobre todo las bolsas, y ya se especula con la posibilidad de compras de ETFs. Las bolsas chinas han subido más de un 4%, han empujado a las europeas, y luego a medida que ha avanzado la sesión, como bien has dicho, Santander ha logrado contener esas pérdidas del día de ayer, quizá impulsada por los resultados de Unicaja, que se ha extendido, ¿no?, al resto del sector, y el IBEX 35 en los 10.000 puntos otra vez, y un poco con la misma cantinela, ¿no?, de cuándo se va a producir ese primer recorte de tipos, que yo creo que esta discusión nos va a acompañar pues todo el primer semestre de año. Esto es como decíamos ayer o la semana pasada, estamos en los 10.000, o sea que, bueno, matiz arriba, matiz abajo, quién sube un poquito más, quién baja un poquito menos. Digo, yo creo que hay dos cosas que son realmente relevantes que se apuntaban, ¿no? El tema de la dinámica china, que ha pegado un tirón muy fuerte y que eso arrastró a las bolsas europeas, que también han crecido y de alguna manera han conducido hacia arriba a la bolsa española, pero aunque en menor cuantía. Lo demás es que es previsible, es decir, los bancos están tirando hacia arriba, han tenido muy buenos resultados, aunque Unicaja no parece que tanto, pero yo creo que hay una dinámica de anuncio de que se van a repartir dividendos, y luego todo este programa de recompra de acciones que están anunciando también, que en el fondo lo que están diciendo es sobrevalorarte la acción que ya tienes, ¿no? Ya, pero bueno, eso a otros no les ha salido tan bien. No, pero bueno, pero esa es la dinámica que hay, ¿no? Que entonces lo que está diciendo es que hay parte de la inversión que no sale hacia afuera, sino que se queda en la propia entidad, ¿no? Subasta del Tesoro. Hoy cambian las cosas, cambia la orientación de la rentabilidad en las letras a 6 y 12 meses, y eso ha sorprendido a todos los especialistas. Don Joaquín. Sí, yo creo que mucho tiene que ver el cambio de tono que han adoptado los bancos centrales, que ya empiezan a hablar de que quieren ver más señales de que la inflación se va a estabilizar en ese entorno del 2%, por lo que se pueden retrasar esos primeros recortes. Los inversores empiezan a exigir más entonces, ya que los tipos van a continuar altos. Y lo que hemos visto en la subasta de hoy es que sigue habiendo una gran demanda, se ha superado con creces, ¿no?, el capital adjudicado, que, como bien decía, se corta esa racha de 3 meses consecutivos descendiendo los intereses, y que la rentabilidad que ofrece las letras del Tesoro a día de hoy
supera la inflación, ¿no?, que marcó un 3,4 el pasado mes de enero y sigue siendo muy superior a la mayor parte de las entidades, ¿no?, que ahora mismo la media bancaria se sitúa en alrededor del 2,3%. José Luis. Bueno, es que yo creo que es un valor muy atractivo el invertir en letras. Y más allá de que haya habido ese pequeño recorte, estamos con valores por encima de la inflación, que lo hace que la rentabilidad sea manifiesta. Es decir, todo lo que sea invertir por debajo de lo que es el incremento de precios de la inflación, en el fondo estás perdiendo dinero, digo, hablando en términos coloquiales. Ahí me sigue llamando la atención que más allá de la demanda que hay, se sigue apostando por las letras a corto plazo, ¿no? Es decir, y se están remunerando, que es lo curioso, rompiendo lo que venía siendo tradicional en el mercado, que es remunerar más altas las importaciones a más largo plazo, ¿no? Y en este caso, las de 3 meses o 6 meses están pagando más que las de 12 meses, ¿no? Es decir, y esto es una cosa realmente curiosa. Digo, curiosa desde el punto de vista que la gente no se fía mucho, voy a 6, voy a 3, recojo y vuelvo otra vez a poner, ¿no? Seguramente. Don José Luis, vamos a ver, las grandes eléctricas y las no tan grandes están en lo mismo. Todas detectan una caída sistemática de la demanda de electricidad y eso es un fenómeno nuevo que a lo mejor pues tiene su sentido de ser el que haya menos actividad industrial, que también en el consumo pues haya ya un efecto de las renovables y por lo tanto menos consumo tradicional de energía. Bueno, eléctrica. en el fondo yo creo que de la renovable no tanto, porque al fin y al cabo la renovable acaba metiendo energía y cuando te llega a casa tú no sabes de dónde te viene, si es renovable, de dónde es, pero lo que sí está claro yo que tiene que ver mucho con un cierto parón bastante importante de la actividad económica y por tanto de la actividad industrial. La industria está cayendo, cuando vemos datos de empleo, por ejemplo, por dar un referente, vemos como el empleo en la industria está cayendo, la industria se está paralizando, está siendo en una situación yo creo que está de stand-by y que grandes empresas están planteándose este tipo de, bueno, de actividad, ¿no?, de recortes, sobre todo porque una buena parte de su coste tiene que ver con el coste energético, ¿no? Es decir, en muchos casos las grandes acerías, las fábricas de, vamos, me da igual, la automoción, es que prácticamente un 60 o un 70% de los costes de producción tienen que ver con el coste energético. Y la gente se está replanteando, hay menor producción y a partir de ahí el consumo baja. Y luego tiene que ver con otra situación muy sencilla, ¿no? Es decir, en la medida que el mercado se globaliza también, sale más barato comprar electricidad en Francia que en España. Joaquín. Luego es verdad que las propias eléctricas no saben a qué achacar realmente esta caída, ¿no?, del consumo. También se está empezando a hablar que pueden empezar a estar cambiando los hábitos de consumo, que quizás las personas ya cada vez están más concienciadas con que tienen que consumir menos energía, que se lo ha hecho ver de una manera más abrupta, ¿no?, la fuerte subida que hemos tenido durante los últimos meses, y ahí puede haber una razón. Y ahora hay un doble problema para las eléctricas, ¿no?, que primero es la caída del consumo y luego también la caída de los márgenes. Bueno, vamos con el melodrama de Grifols. Han fichado a un nuevo consejero delegado, un hombre que viene de la japonesa Olympus, de cámaras, aparatos médicos, etcétera. Pero quizás lo importante es que la familia ha decidido dar un paso atrás y abandonar el comité de dirección de Grifols. Y esto, pues bueno, parece que ha tenido un efecto balsámico sobre la cotización de las acciones de Grifols. Es verdad que han subido un poco después de esta noticia, pero que si analizamos cuánto han caído desde principios de año, sigue siendo un 32%, muy cerca de ese 40% con el que abrió la sesión una vez presentado el informe. Casualmente, uno de los puntos débiles que señalaba Gotham City en su informe era el gobierno corporativo, los vínculos que había entre la familia, empresas de la familia y Grifols, ¿no?, y también puestos. La compañía dice que esto ya estaba planeado desde hacía meses, pero es verdad que 2 miembros de la familia y el consejero delegado pues van a dejar su cargo y bueno, el mercado, como bien has dicho, se lo ha tomado bien, pero bueno, yo creo que sigue habiendo muchas dudas acerca de la cotización. Bueno, yo creo que aquí la cuestión es, yo creo que esto es un mal endémico, ¿no?, de grandes empresas, digamos, de corte familiar en España, ¿no? Es decir, donde buena parte, al final, se acaba juntando la propiedad o una buena parte del accionariado que tiene la familia con la propia gestión de la empresa. Y eso al final acaba creando unas situaciones o unas sinergias que en muchos casos no resultan positivas, que es lo que de alguna manera parte de ese informe de Gotham venía a decir respecto al gobierno corporativo de la empresa. Bueno, esto es una forma también de separar, ¿no? Yo sigo teniendo de la propiedad, pero pongo, digamos, a una persona de mi
no sé si decir de mi confianza o no, hombre, algo tienes que confiar cuando le pones, obviamente, porque si no, eso no cuela, para gestionar. De alguna manera, salvando las distancias, digo, esto es lo que en su día hizo, lo que pasó en Inditex en su momento, es decir, y con Isla, es decir, digamos, el propietario dio un paso atrás y puso una persona al frente de, y les fue muy bien, ¿no? Aunque ahora recupere otra vez la situación familiar. Me parece que es bueno separar la propiedad, el negocio familiar, de lo que es la gestión y la dirección, y eso yo creo que apunta en positivo. Pues sí, hablemos del Santander, que ha superado su jornada de ayer. Al final todo es una interpretación de una cosa bastante poco relevante. Hoy Santander vuelve a donde estuvo siempre, ¿no? Sí, los inversores yo creo que son mucho de ponerse la venda, ¿no?, antes de la herida, y ayer lo que vieron fue, bueno, pues posibles sanciones. Yo creo que también tuvo mucho que ver con quién publicó la noticia, Financial Times, el prestigio que tiene, y bueno, que tampoco se sabía el alcance. Es verdad que Santander no puede hablar de sus clientes, ellos simplemente lo que han dicho es que todo lo que han hecho está dentro, ¿no?, del marco regulatorio, y bueno, hoy hemos visto un rebote. Lo que también estamos empezando a ver es que los bancos están empezando a dar señales de agotamiento. Los resultados han sido muy buenos, pero es que la rentabilidad de los últimos años ha sido muy buena. Lo que va a ser muy complicado es superar estos máximos, y yo creo que esta tónica la vamos a ver durante todo el año. Sí, no, es decir, hombre, no se puede estar creciendo hasta el infinito, hay un momento que las cosas se acaban, pero yo creo que tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? Es decir, el hecho reputacional. Cuando esta noticia viene del Reino Unido, viene de un periódico teóricamente de prestigio, con una buena parte del negocio del Santander que reside, incluso parte de su gobierno corporativo en el Reino Unido, este tipo de cosas alarman porque estamos hablando, bueno, de una cosa que teóricamente no queda bien. Luego al final se hablará de que se ha hecho con arreglo a la ley, que no hay ninguna cosa rara y tal, pero en principio el carácter reputacional, cuando eso baja, automáticamente penaliza, y eso es lo que ha pasado seguramente. Y esto me parece que es importante. El Santander ha salido enseguida a dar explicaciones y ha reaccionado rápidamente y de alguna manera ha apaciguado los ánimos. Bueno, hablemos de Bankinter, porque ha batido sus récords con un fondo que ha sabido captar 1.100 millones de euros en tan solo 3 meses. Se trata de un producto que invierte en deuda a corto plazo. Bueno, y esto denota una vez más el interés, ¿no?, de los pequeños ahorradores por tratar de buscar vehículos de inversión que le puedan ayudar a rentabilizar sus ahorros. Nosotros desde XTB lo hemos visto, ¿no? Desde hace ya muchos meses hay un mayor interés por la renta fija, pero aquí es donde a veces cuesta concienciar, ¿no?, a los clientes o a los inversores de la diferencia. Una cosa es el tradicional bono, el tradicional depósito, donde normalmente se invierte un dinero a un tipo de interés a vencimiento, que suele ser a corto plazo, como hablábamos antes de las letras, a 6 meses, un año. Es un producto fácil de entender porque inviertes 1.000 euros y al cabo de un año te pagan un 4%. Y otra cosa son los fondos de inversión, o a lo mejor los fondos cotizados que invierten en productos de renta fija. ¿Qué pasa? Esos son productos sin vencimiento. Independientemente de los bonos que tenga la cartera, ese producto va a seguir funcionando. Entonces ya no invertimos en función a la rentabilidad, al cupón del bono, sino a un precio. Y eso muchas veces, bueno, pues los clientes les cuesta más entenderlo, porque la relación es inversa. A medida que sube la rentabilidad, el precio cae y viceversa. Entonces es un producto que puede estar muy bien para este entorno de tipos, porque se espera que los tipos bajen, entonces los bonos que hay ahora pues tendrán un mayor valor, pero es a corto plazo, por lo que este tipo de particularidades es importante entenderlas. No, sobre todo yo creo que estos son situaciones para gente experta, ¿no? Es decir, aquí me parece que no es para el inversor de a pie, es decir, este que va con sus ahorrillos, oye, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues mejor. Este tipo de situaciones son lo que después hay que leer la letra pequeña. Me parece que la cuestión es que le viene muy bien. Digo, yo creo que Bankinter tiene una especialidad que está haciéndolo muy bien desde el punto de vista de llevar digamos, un negocio muy especializado, no dirigido tanto, digamos, al gran público, sino más bien a algunos ámbitos muy determinados, a inversores de un cierto nivel y sobre todo dedicado a empresas. Me parece que eso diferencia de alguna manera el negocio de Bankinter respecto a otros bancos, y sigue siendo una perita en dulce para algunos. Bueno, más difícil de interpretar es lo de Unicaja. ¿Por qué? Porque Unicaja declaraba ganancias de 267 millones, un 4% menos. Anunciaba una recompra de acciones, positivo, favorable. También anunciaba un nuevo dividendo, y lo insospechado, que teniendo una mala evolución en el último trimestre del 2023, pues el mercado va a la premia y hoy sube casi un 6%.
Yo creo que aquí hay dos claves, como bien has comentado. La primera de ellas es que ha sido la única entidad que, respecto al tercer trimestre, ha logrado incrementar el margen de intereses, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones de los inversores, porque bueno, una de las razones por las que la banca se ha comportado también durante el último año y medio es porque ese margen de intereses se ha ensanchado. A medida que han subido los tipos de interés, ellos ganan más por cada préstamo. Además, han mantenido, como hemos comentado también, muy estable el interés que daban por los depósitos. Entonces, bueno, cada vez se está estrechando más y más que se va a hacer por las perspectivas de recortes de tipos, pues en este trimestre Unicaja lo ha logrado aumentar. Yo creo que eso ha sorprendido a los inversores. Y luego también lo que están haciendo todos los bancos, esas políticas para dar valor al accionista. 132 millones de dividendos, 100 millones de programa de recompra de acciones. Es un poco discutible, ¿no?, este tipo de actuaciones, en el sentido de que los bancos lo que nos están mostrando es que tienen muchas dificultades para seguir creciendo, expandir sus negocios, que lo que hacen con la mayor parte de los beneficios es dar valor al accionista y retribuir. Pero bueno, los resultados son los que son. Lo que está claro es que tuvo una pérdida durante el tercer trimestre, ahora vuelve a beneficios, pero si comparas el crecimiento de doble dígito del resto de la banca española con el que ha tenido Unicaja, pues es difícil de entender esta subida. Sí, y cuando hemos visto además en estas semanas estos beneficios espectaculares, ¿no?, de la gran banca española, es decir, en situaciones récord, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hombre, con esta situación que es un poquito más, yo creo que tiene que ver mucho con el juego del dividendo y cómo de alguna manera se beneficia al accionista en esta materia, ¿no? Y es lo que se está buscando, es decir, cuando se están recortando esas posibilidades y aquí lo que hacen es ampliarte, y dice, bueno, oye, pues vamos para aquí, ¿no? Es decir, que esto puede... Y luego yo creo que también tiene que ver con una situación de perspectivas de futuro. También ha habido cambios en el gobierno corporativo de Unicaja, ha habido cambios ahí, eso parece que puede dar una cierta estabilidad y solvencia, y yo creo que esa cierta tranquilidad, por decirlo así, podría ser premiada con esta subida, ¿no? Bueno, hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba decisiones del Gobierno. Una de ellas pues puede tener cierto impacto sobre bastante gente. Rebajas del IRPF para aquellos que cobran menos de 20.000 euros. La vamos a escuchar. El incremento del salario mínimo interprofesional habitualmente se acompaña de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona pague el IRPF, o dicho de otra manera, los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de los correspondientes impuestos. Pero ya les digo que esta es superior, y es lógico, a la que abarca la cobertura del salario mínimo interprofesional. De hecho, esta medida de IRPF va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas que se van a ahorrar, fíjense en el dato, 1.385 millones de euros en el año 2024. Don José Luis, bueno, ¿qué le parece? Nadie ahorra lo que no tiene, ¿no? Digo, para empezar por ahí, porque estamos hablando siempre sobre los supuestos. A mí me parece bien, digo, que se haya de alguna manera incrementado el mínimo exento para cubrir el salario mínimo interprofesional, por lo menos. Sí, no. De hecho, no lo estaba anteriormente, es decir, que esto de que siempre se hace un poquito a la baja, porque ahora mismo el salario... Vamos, antes de esta aprobación estaba ligeramente por encima del mínimo exento de tributación. A mí me parece bien. Lo que no tengo tan claro es exactamente esto de los 20.000, porque sí está claro lo que son las rentas que se corresponden con el salario mínimo, que son algo más de 15.000, no llega a los 16.000 euros, pero luego establece varias situaciones en función de si estás casado, si no lo estás, si tienes hijo a cargo, si no tienes, y en ningún caso llegaba a los 20.000. A nosotros lo que nos gustaría es que de manera explícita se dijese que aquellas pensiones o aquellos pensionistas que están por debajo de la pensión media ahora mismo está en torno a 1.400 y por tanto en cómputo anual estaríamos hablando de 19.800, en torno a esos 20.000 euros se declarase claramente que están exentos de tributación, porque me parece que sí que hacíamos un favor a mucha gente, que son los pensionistas. Y eso sí que sería claro, o sea, si usted discrimina en función de si tienes hijo o no tienes hijo, si tienes cónyuge a cargo o no lo tienes, que está bien para subir ese mínimo exento, me parece que daría mucha tranquilidad a mucho pensionista que con los incrementos de las pensiones, precisamente por el IRPF, han visto reducido ese incremento real, que declarase al menos esa situación de la pensión, de lo que es el valor de la pensión media, que quedase exenta hacia abajo de tributación. Eso se lo agradeceríamos mucho si quedase claro, ¿no? Bueno, hablemos del euro, porque el euro está en mínimos desde noviembre respecto del dólar, claro.
Sí, y tiene más que ver con lo que está pasando en Estados Unidos que con lo que pasa en Europa. Acabamos el año pasado con fuertes subidas en bolsa porque los inversores empezaron a descontar que ya no iba a haber más subidas de tipos y que se iban a empezar los recortes de tipo. De hecho, las primeras estimaciones eran para este mismo mes de marzo. ¿Qué está pasando? Que está habiendo repuntes en la inflación y que la economía está siendo más sólida de lo que se esperaba, impulsada sobre todo por un mercado laboral que sigue en Estados Unidos pues prácticamente mínimos de las últimas 5 décadas. ¿Qué está generando esto? Que la Reserva Federal se mantenga a la expectativa, como el resto de bancos centrales, diciendo prefiero esperar a que la inflación llegue al 2%, mientras la economía más o menos se mantiene, que bajar tipos ahora, ver cómo se sobrecalienta otra vez la economía, cómo hay repuntes de inflación y qué hago ahí. Volver a subir los tipos de interés, eso es mucho peor para los mercados. Entonces, este cambio de tono, este cambio de estrategia, pues está trayendo precisamente esto, que ya sea muy difícil que haya esos 6 descuentos, 6 recortes de tipos que se pronosticaban a principio de año, y el eurodólar pues lo está ajustando. Empezamos el año en 1,10, ya estamos en 1,07, podríamos caer todavía a 1,065, pero bueno, nuestra previsión de cara al medio plazo, quizá de cara al segundo tramo del año, sí que es que pueda acabar en 1,10, 1,12, porque entendemos que cuando empiece la Reserva Federal a bajar tipos lo va a hacer a una velocidad más fuerte. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Es decir, que yo creo que siempre Estados Unidos va por delante y aquí vamos un poco con el retrovisor, ¿no? Mirando a ver cómo evolucionan los tipos. Bueno, yo creo que Estados Unidos, lo que es la situación de su mercado laboral, está en esta cosa que se dice del pleno empleo, porque eso obviamente es una realidad. Es decir, ya quisiera yo tener este tipo de situaciones aquí. Bueno, me conformaría simplemente con tener el doble de paro que tiene Estados Unidos. Ya estaríamos por debajo de los 2 dígitos. Pero bueno, los tipos, me parece que va a haber una política de contención. Es decir, se van a mantener como están durante más tiempo del que inicialmente teníamos previsto, porque no se acaba de controlar la inflación, no solamente en Estados Unidos, sino sobre todo en Europa. Estamos viendo cómo está repuntando. Estamos viendo cómo las previsiones para nuestro país, cara a este 2024, es que vamos a ser el país con una inflación más alta de la zona euro, es decir, nos vamos a ir por encima del 3,3, apuntan los analistas, y por tanto este tipo de situaciones son complejas. Hombre, yo creo que el primer indicador que todos hemos visto es que este mes el Euribor ha vuelto a pegar un tirón, y ese es el que nos anticipa cómo van a ir las cosas. Los tipos preveíamos que iban a bajar porque el Euribor estaba bajando y ha pasado 3 o 4 meses donde ha tenido un descenso. Este mes acaba de pegar un repunte importante. Ojo con este tipo de situaciones, porque estamos con una inflación otra vez altita, estamos con unos tipos otra vez que pueden volver, no formalmente a crecer, pero lo que afecta a las economías domésticas, que es el Euribor, y esta situación puede, con previsiones de crecimiento más bajito del que inicialmente se espera por parte del gobierno. No es lo mismo crecer un 2% que crecer un 1,5%, como están diciendo distintos organismos. Y eso nos pone en una situación donde el empleo en España puede empezar a resquebrajarse. Quiero terminar preguntándoles por las movilizaciones de los agricultores en las carreteras y en las ciudades españolas, si las entienden ustedes, si no las entienden, si las comparten. Bueno, algunos han dirigido sus flechas al sector de la distribución, porque nadie entiende pues cómo las patatas pueden pasar de valer al que las recoge pues una miseria a costar en la distribución pues 4 o 5 veces más. Otros dirigen sus flechas a la competencia de algunos países que no tienen que sufrir toda la parafernalia de la Agenda Verde, y muchos otros dicen que el gobierno no ha tenido un gesto para con agricultores y ganaderos y que este es el gobierno que se dedica a proteger al lobo pero no al agricultor. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que está claro es que es un negocio que se basa en el volumen, porque los márgenes son muy pequeños. Entonces, en cuanto una de las variables de la ecuación, ya sea un aumento de los gastos relacionados con los salarios o con la energía o cualquier otra cosa, pues ya te tumba prácticamente todo el beneficio. Y bueno, y de eso se quejan, y luego de las restricciones también que hay a nivel europeo y cómo luego entran pues los alimentos de otras regiones que no tienen ese tipo de restricciones. Pero solamente es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es decir, por un lado, cómo están entrando alimentos y productos de países extracomunitarios que tienen un menor coste para el consumidor, y sobre todo porque tienen un menor coste de producción. Pero a mí me parece que la reivindicación de los agricultores cae simpática, digo, en general, ¿no? Es decir, porque todo el mundo ve que el campo hay que currárselo mucho, la gente trabaja mucho y está consiguiendo muy poco rendimiento. Y en algunos casos después, yo no sé si son los distribuidores, si son las grandes superficies o quién, pero lo que está claro es que en el proceso de intermediación del precio de producción al precio final hay un encarecimiento brutal. Yo no sé si eso se puede limitar de alguna manera o no, pero lo que está
está claro es que algo habría que hacer, porque en muchos casos lo que está pasando es que productos se están quedando en el campo, no se están recogiendo porque sale más caro recogerlo que ponerlo en circulación. Y esto es una auténtica pena y es un auténtico drama. Bueno, las huelgas al principio se entienden, pero si se mantienen se van dejando de entender. Ya veremos cómo termina esta. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por estar aquí y por sus opiniones, sobre todo a ustedes por la paciencia e interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.